Ubico dos libros, pero no recuerdo los autores, ubico los títulos de los libros, porque entiendo que eran dos libros a lo mejor muy divulgativos, pero a lo mejor poco sustanciales. Sin embargo, lo que decíamos al principio, a veces no todos tenemos que iniciar con los grandes autores, ¿no? A veces iniciamos por lo que está a nuestro alcance, lo que podemos comprender. Y uno de esos libros se llamaba El regalo perfecto, ¿no? Que era un libro que tenía que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, que valorar el tiempo, vivir el presente y estas ideas que seguramente muchos hemos conocido. Y era un libro muy pequeño. Pues en mi adolescencia yo era muy malo para la lectura, regularmente me ponía a leer, y bueno, creo que hasta la fecha a veces me ponía a leer y me quedaba dormido. Y entonces con este libro fue el primero con el que no me dormí, y lo terminé y era muy cortito, ¿no? Entonces ya como que pues vino la satisfacción, ¿no? Ah, terminé un libro, ¿no? Muy pequeño. Y después, ese libro, pues sí, digamos, fue significativo en ese, ahorita que recuerdo, pero dejé de leer y vino mi entrada al seminario, y en el seminario, en el primer año, pues igual eran los choques, ¿no? Con la formación técnica que yo traía y con que ahora incursionarse en las humanidades, eso me costaba mucho. Pero en el seminario hicieron una labor que creo que puede servir en muchas escuelas. Resulta que los formadores, los sacerdotes del seminario, fueron y compraron unas colecciones de muchos libros, de muchos temas, y entonces sacaron una mesa ahí en los pasillos del seminario y pusieron todos los libros, ¿no? Así todos ahí expandidos en los pasillos. Estábamos en clases y ya cuando salimos al descanso de la clase estaban todos los libros ahí, y nos dijeron, vayan y vean qué libro les gusta, ¿no? Y el que les guste, tómenlo y léanlo, ¿no? Entonces como que fue un momento de lo que indicábamos, ¿no? Como que de libertad, o sea, muchos libros, no eran libros ni de filosofía, ni de los clásicos, eran libros de temas diversos. Y yo escogí uno que se llamaba Alma de Campeón. Y entonces un libro de superación personal, ¿no? Un libro de superación personal, y el libro tenía, pues como es este tipo de libros, historietas, ¿no? O pequeñas historias ahí de personajes, ¿no? De fábulas incluso, pues que son cortos, que te ilustran la moraleja y todo esto. Pues primero fue fruto de mi elección, segundo, las historias me atraparon, ¿no? Porque eran cortitas y terminaba una historia y iba a la otra y así. Total que terminé el libro, y después nos pidió uno de los sacerdotes, hagan una reseña. Pero esa reseña no fue dentro de la clase, sino que fue así ya dentro de la vida del seminario, ¿no? Me hacen una reseña y me la llevan a mi cuarto. No era dentro de la clase, y entonces, pues sí, yo pude hacer una reseña de ese libro y llevársela, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí me queda la idea de que la lectura no era mala, de que la lectura no era aburrida, que podría ser pues también entretenida y que podría ser edificante. Y entonces empiezo ya con otra perspectiva. Lo que vino después ahora, y eso ya resultó una decisión personal, es ahora cuando yo empezaba a escuchar a unos de mis compañeros que eran muy buenos en la lectura, y también a algunos sacerdotes que hablaban de libros, digamos, de cierta seriedad, de autores renombrados. Entonces ya vino como que el reto en mí, ¿no? Ya me empezaban a provocar ese reto de que, bueno, ¿y a poco tú no puedes ser como ellos, o meterte también a este tipo de textos? Y entonces ya fue la decisión personal, ¿no? Ya yo quise meterme a libros de mayor dificultad, que ciertamente muchas de sus partes no entendía, ¿no? Y a veces recuerdo que mucho de lo que no entendía se debió a que no conocía las palabras, porque algunos eran más técnicos, ¿no? Y entonces terminé, como antes se utilizaba mucho las fotocopias, uno de estos libros lo había yo fotocopiado, y entonces terminé con ese libro, todo lo que es a los márgenes, ¿no? Con todo un vocabulario, ¿no? Un glosario que pues tenía que ir al diccionario, escribir el significado de la palabra para entender una página. Obviamente me tardé mucho para terminar esos libros, pero fue ya el primer libro de filosofía que yo pude leer. Era un libro de lógica, curiosamente, que era un tratado de lógica, y entonces lo pude leer completo en toda la parte teórica, y ya pues la parte de los ejercicios ya fue dentro de las clases, pero la parte teórica la pude abundar, y entonces me llamó mucho la atención el hecho de que terminé con un vocabulario muy grande, ¿no? Entonces son así como que mis referentes de cómo inicié en la lectura, y
después de lo que sucedió. Me di cuenta que efectivamente para ser un lector tenía que tener un diccionario y lo primero que hice después de esa experiencia fue comprarme mi diccionario, que bueno, hasta la fecha lo conservo ya como un símbolo, porque ahorita ya no son muy usuales, ¿no? Ya está, el celular nos ha facilitado muchas de esas cosas, pero en sus momentos, en su momento, perdón, fue así, ¿no? Como me atrapó la lectura, con dificultades, con gusto y con dificultades. Por eso puedo decir que la lectura lleva los dos ingredientes. Puede ser algo por placer, pero también requiere esfuerzo.